Pero no perdamos perspectiva de que si esto se archiva y no se denuncia, va a ser el cuestionamiento más importante para que se ponga en tela de juicio la democracia en el país. Vamos a hablar sobre el tema con nuestro invitado Luis Lamas Puccio, abogado penalista, al cual le agradecemos por su tiempo y le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señor Lamas. Con todo gusto. Exitosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Además, se ha citado a la fiscal Patricia Benavides a la Comisión de Fiscalización del Congreso por esta investigación que ha mostrado chats y audios donde el ex asesor de la fiscal, el señor Villanueva, tendría coordinaciones con 11 parlamentarios para acceder a favores políticos y el archivamiento de sus denuncias. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Lamas Puccio? Bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia para poder emitir opiniones definitivas, sobre todo en el tema de la responsabilidad penal en el ámbito funcional. Estamos en una etapa preliminar, es una etapa de indagaciones, ni siquiera es una investigación. Es una etapa en la que se está tratando de reunir algunos elementos de convicción que puedan servir de sustento para que, en el caso que así fuera, se formalice una investigación preparatoria. Importante lo que señalo porque hay diferencias consustanciales entre lo que significa la investigación preliminar, que es una indagación, y lo que es la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria tiene que mostrarse suficientes elementos de convicción que establezcan una estrecha relación entre la persona que está siendo investigada y la comisión de un delito determinado. No es una situación antojadiza ni advenediza, producto de las circunstancias, sino que cuando se inicia una investigación preparatoria, que es la segunda etapa, tiene que ver un análisis de tipicidad. Y ese análisis de tipicidad tiene que ver una relación de conexión, con suficiente criterio de racionalidad para poder pensar que evidentemente habría más adelante una responsabilidad penal directa, que es justamente la razón que motiva esta segunda etapa en la que se tendría que investigar. Y eso no es así. Quien se sintiera perjudicado porque no se cumple con esas exigencias de carácter formal puede recurrir a un juez de tutela, y el juez de tutela puede ordenarle al fiscal que retire esa primera, digamos, investigación preparatoria, porque necesita configurar por lo menos primigeniamente determinados hechos que vinculan responsabilidades de carácter penal. Yo creo que todavía es un poco prematuro hacer una aseveración categórica, porque primero que todo tiene que acabar la detención preliminar. En segundo lugar, no sabemos cuál va a ser el curso de lo que ha acontecido en esta detención preliminar, porque tengo entendido que los abogados de las personas detenidas están interponiendo un recurso de apelación a una instancia superior que no sabemos si efectivamente corrobora o puede de repente declarar la nulidad. Entonces, por eso manifiesto que hay que actuar con cierta ponderación, con cierta responsabilidad para poder, por lo menos en un primer momento, emitir algunas opiniones respecto a hechos calificativos como delitos en la legislación penal. Y le agradecemos por la explicación técnica, considero que es importante para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Un cuestionamiento, y quisiera que usted nos pueda explicar y ampliar mejor ese panorama de la fiscal de la Nación, es que se destituye a la fiscal Marita Barreto y se elige a su reemplazo primero a Josué Cuya, él desiste del puesto, y luego a Daniel Jara, donde se ve que se está reuniendo con la fiscal. ¿Es válido que ella se haya reunido con la persona que ahora está afrontando esta indagación preliminar, como usted lo califica? Y dentro de ese documento emitido y ya oficializado en el peruano, ¿no hay un argumento de por qué se remueve a la señora Barreto? Bueno, vamos a separar las cosas, ¿no? El acto de haberla removido a la doctora Barreto, que es una magistrada, una fiscal de gran trayectoria, una mujer prestigiosa, bastante entendida, porque tiene una labor bastante reconocida en la lucha contra la criminalidad organizada, es una decisión de contenido administrativo. Es cierto
que si bien es cierto es administrativa la decisión que se ha tomado, de todas maneras requiere algún tipo de fundamentación, porque si no podríamos estar ante una actitud arbitraria respecto a la remoción del cargo. Si eso es así, tengo entendido que han planteado una acción de amparo para que justamente se anule esa decisión de la fiscal de la Nación de removerla. Pero eso es un tema todavía que tiene que ser resuelto, en el sentido de que esto es una decisión eminentemente de carácter administrativo, es una atribución de la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación, por razones creo que bastante obvias, puede reunirse con cualquier fiscal. Ella es la que representa al Ministerio Público, tiene esas atribuciones. El hecho de que se haya reunido de ninguna manera significa que pueden surgir indicios en materia de alguna fórmula de presión, porque, como vuelvo a repetir, la sola reunión de por sí, al margen que es una atribución de la fiscal de la Nación, habría que conocer a ciencia cierta qué cosa es lo que se conversó, qué cosa es lo que se dijo en esa reunión, y a partir de ahí, pues bueno, plantear algún tipo de actitud para ver si efectivamente habría habido o no una acción que pueda tener alguna connotación en materia de responsabilidad funcional, ¿no? Entiendo que es un tema administrativo, lo explicaba también el señor Bazán, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima, aquí en el programa, pero también hablábamos con él el tema del principio de transparencia. No es transparente, es cuestionable que destituya a la persona que le investiga, que luego salgan imágenes donde se reúne con la persona que ahora la va a investigar. Y ponemos una analogía del caso Pedro Castillo, ¿no? Un presidente ingresando en horas de la noche con empresarios y con lobistas a una casa donde no es Palacio de Gobierno. Inmediatamente también se levantó la voz para decir qué pasó con el principio de transparencia. Lo mismo con la fiscal. Luego hay chats, luego hay audios y hay videos. ¿Esto no podría ser indicios de un posible delito? Lo mismo está pasando. Situaciones diametralmente distintas. Las reuniones que tenía el exmandatario Pedro Castillo Terrones eran reuniones de manera clandestina, a escondidas. Tanto es así que hay un video en el que aparece, digamos, con una gorra tratando de encubrirse para no poder identificarse. En segundo lugar, la fiscal de la Nación se reunió en su oficina. El señor Pedro Terrones se reunía en un domicilio privado cuando podía haberlo hecho en Palacio de Gobierno. En tercer lugar, a raíz de estas reuniones han salido una serie de indicios en materia de responsabilidad penal respecto a que estas reuniones tenían actividades o objetivos totalmente ilícitos que después se convirtieron en investigaciones en materia de corrupción. Entonces yo creo que no hay punto de comparación entre lo que significa una reunión funcional de la fiscal de la Nación con cualquier fiscal. Es una atribución, incluso la fiscal puede solicitarle que el informe sobre cualquier investigación que esté en curso. Lo que habría que acá demostrar es que efectivamente esa reunión habría sido, entre comillas, para orientar el sentido de una posible investigación. Pero todavía eso es muy prematuro porque es entrar al terreno de las subjetividades. Y creo yo que en esta etapa preliminar, si bien es cierto, en los medios de comunicación están saliendo algunos chats, algunas conversaciones, en realidad esto tiene que ser científicamente corroborado que así ha sido. Claro, porque es un caso... Yo he escuchado hace unos momentos al abogado, al señor Villanueva, que está diciendo que son simples copias, que a él no se le ha dado permiso ni autorización para poder acceder a esa información, de dónde provienen esos chats, de qué número telefónico provienen esos chats, quién es la persona que habría interceptado ese teléfono para poder acceder a una información de carácter privado, porque cuando uno accede a un chat está violando el derecho a la privacidad. Todos tenemos derecho a que nadie conozca lo que yo converso por teléfono o lo que yo converso vía chat. El hecho de que se esté difundiendo en los medios de comunicación de ninguna manera le da un brillo de legalidad. Eso requiere la autorización.
así como se le ha detenido con una autorización de un juez, así como se ha allanado los domicilios de los indagados, ha habido de por medio la autorización de un juez para poder acceder a los chats, que es el secreto a la privacidad, a las comunicaciones. Yo necesito una autorización, porque de lo contrario, es una prueba prohibida que no va a tener ninguna proyección cuando se convierta en una prueba plena para poder imputar una responsabilidad penal. Entonces, para usted, la fiscal de la Nación no debería dar un paso al costado mientras duren las indagaciones preliminares y luego pase a otra fase o etapa. Debería continuar frente al Ministerio Público. Se lo ha pedido incluso los trabajadores del Ministerio Público. Bueno, pero los trabajadores pues son ciudadanos comunes y corrientes. Yo le puedo pedir a la Presidenta de la República que renuncie, pero por el hecho de que yo se lo estoy pidiendo, ella no va a renunciar. Yo creo que sería un error de todo punto de vista, porque aceptar una renuncia implicaría intrínsecamente aceptar una responsabilidad. Y estamos en una etapa preliminar de indagaciones. Si hubiera de por medio pues ya una acusación fiscal, con hechos imputados precisos, con pruebas demostradas, totalmente cerrado el caso, ¿no?, en la que se avisora una sentencia condenatoria, bueno, ahí habría que discernir si efectivamente, pero en última instancia, eso es una decisión muy personal, ni más ni menos de una persona que tiene la función de fiscal de la nación. Eso sería una situación particularmente grave, no solamente para ella, para la institución y para todo el país. Eso va a generar o generaría una desestabilización de la institucionalidad sobre la base de presión, porque unos trabajadores le han pedido la renuncia a la fiscal de la Nación. Es, de mi opinión personal, por supuesto, bueno, no es solamente los trabajadores, ¿no? Incluso la presidenta Dina Boluarte le ha dicho que lo ideal es que renuncie. Incluso ha calificado como una cortina de humo esa denuncia constitucional que ella presenta en contra de la presidenta, el premier y otros exministros el día lunes. Vamos por partes, digamos, ¿no? Primero que todo, yo creo que es un error, incluso es una violación de la Constitución, el pedido que le hace la señora Boluarte a la fiscal de la Nación. Eso es una abierta y flagrante injerencia de un poder sobre otro poder. Y la separación de poderes son la columna vertebral de la democracia y del Estado de Derecho. Para eso hay procedimientos, hay investigaciones, en fin, hay que cumplir con todas esas formalidades, pero el hecho de que la presidenta de un país le pida la renuncia. Y justamente se pronunció respecto a lo que usted estaba comentando, esa denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves. Continúe, por favor, con su explicación. Sí. Una cosa es el nombramiento de un ministro, que es una decisión personalísima de la presidenta de la República, y así como lo nombra, también puede pedir su renuncia. Y otra cosa es ser fiscal de la Nación, en la que ha habido de promedio un concurso público, en la que justamente la Junta Nacional de Justicia decidió que efectivamente la señora Patricia Benavides ganara la postulación y sea nombrada fiscal de la Nación. Pero ahí hay una serie de hechos que son diferenciales. Pero yendo al tema de la denuncia, mira, una denuncia siempre es un hecho, por decirlo menos, bastante lastimoso y preocupante para cualquier persona. Mayor razón si se trata de la presidenta de la República, por todas las implicancias políticas que tiene una denuncia de esta naturaleza. Pero por otro lado, tratando de tener una visión de contexto, en primer lugar, no es una denuncia descabellada. Han habido más de 60 muertes que requieren ser esclarecidas, y en esa línea de análisis también hay que ponernos en el lugar de los familiares de las personas fallecidas en cuanto a la expectativa de que esto tenga que ser judicialmente investigado, porque no formalizar una denuncia y archivar el caso podría ser interpretado como un acto de arbitrariedad e incluso de impunidad. ¿Y por qué resalto este concepto de impunidad? Porque el Perú está confrontando una serie de acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otras cosas,
por el encarcelamiento y la destitución de Pedro Castillo Terrones. Se le acusa al gobierno de haber violado los derechos humanos en los actos de protesta. Y creo yo que la única manera racional y política de enfrentar, por lo menos en un primer momento, estos lamentables hechos en los que se perdieron la vida de un grupo significativo de personas en actos de protesta, es investigando. Y la investigación necesariamente es un espacio para que se puedan esclarecer hechos en términos si efectivamente estuvieron o no estuvieron justificadas las acciones de represalia con las que las Fuerzas Armadas y la policía actuó frente a estos hechos. Yo no sé, no conozco, cada caso tiene sus particularidades. En el caso que se demostrara que efectivamente la policía o el ejército actuó cumpliendo con todos estos protocolos, quedarán exentos de toda responsabilidad penal. Pero no perdamos perspectiva de que si esto se archiva y no se denuncia, va a ser el cuestionamiento más importante para que se ponga en tela de juicio la democracia en el país, en la que efectivamente democracia que significa libertad de prensa, libertad de expresión y todo lo que conocemos. Entonces, eso hay que mirarlo con mucha cautela y con mucho cuidado, porque claro, entiendo que una primera reacción sería de reproche frente a esta denuncia, pero tenemos que pensar que la única manera de que esto se resuelva y que si queden o no queden exentos de responsabilidad penal, como que me parece que así deberá ser, es lo que resuelva el Poder Judicial. Para eso se necesita que se formalice la denuncia ante el Congreso, porque como sabemos, la presidenta y sus ministros gozan de la inmunidad y es el Congreso el único que puede tomar la decisión si efectivamente le levantan o no levantan la inmunidad, y ahí entramos ya a una serie de situaciones más precisas en el sentido de que evidentemente la presidenta de la República no puede ser acusada durante el ejercicio de su mandato. Y es lo que dijo aquí el ministro, ¿no? El ministro de Justicia dijo que la presidenta iba a renunciar a su inmunidad, pero luego se retractó porque eso es algo que le corresponde al cargo presidencial. Claro, es un derecho. Por supuesto. Bueno, luego se tuvo que retractar. Yo entiendo una primera reacción ante lo impactante que significa esta denuncia, pero es un derecho que le asiste a la señora Boluarte de verse protegida, de someterse a estos procedimientos y verificar a través de estos procedimientos si realmente procede o no procede esta denuncia. Pero tampoco no es así de que yo voy a renunciar porque soy inocente, no es así. Acá hay una situación sumamente delicada que, como vuelvo a recalcar, involucra el Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Nosotros no sabemos si esto va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano tendría que ser emplazado por las muertes de estos ciudadanos y tendría que acarrear responsabilidades políticas funcionales a nivel internacional. Ha habido informes de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, de organismos protectores de los derechos humanos cuestionando al gobierno sobre estos hechos. Entonces no es así tampoco una decisión que hay que evaluarla de manera aislada. Es parte de un contexto, es parte del cumplimiento de las funciones. Quien asume la presidencia por cuestiones funcionales asume responsabilidades y tiene que someterse a la ley. Por eso que creo que en un primer momento es comprensible ese abrupto que sufre la señora Boluarte, decir, retírenme la inmunidad y yo me someto a la investigación. De todas maneras, eso va a tener que suceder porque además, como sabemos perfectamente, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así es. A ver, señor Lamas Pux, yo no quiero que acabe la entrevista, me queda 4 minutos y ahora que menciona a la Corte. Lo que ha dicho el Ministerio de Justicia es que le deja la decisión y en base a la autonomía que tiene el juez de Ica para ver si es que es excarcelado el presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, hay una observación de la Corte. ¿Qué es lo que podría pasar si es que Alberto Fujimori sale libre a pesar de la decisión y observación que ha tenido un organismo supranacional? ¿Es vinculante o no? ¿Tendríamos problemas de seguridad jurídica futuros si es que desacatamos la orden de la Corte?
El acatamiento de la orden Exitosa. provenida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ciertas limitaciones interpretativas, porque lo que establece la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos es que los jueces nacionales están facultados para en alguna medida reinterpretar las decisiones que provienen de la Corte Interamericana cuando lo que prima es la protección de los derechos humanos. Entonces, si queremos verlo en línea directa, podríamos decir, no, se está desacatando lo que estableció la Corte Interamericana respecto al tema del indulto. Pero por otro lado puede haber una interpretación. Ahora, esta decisión en última instancia le corresponde al juez, que tiene que acatar y cumplir lo que a su criterio ha decidido el Tribunal Constitucional. Ahí hay un espacio abierto. De repente el juez considera que efectivamente debe prevalecer la resolución de la Corte Interamericana sobre lo que se pronunció el Tribunal Constitucional, o de lo contrario puede ejecutar el mandato de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Habrá que esperar cuál es la interpretación que le da el juez de la ejecución para ver si efectivamente se libera o no se libera a Alberto Fujimori, en el sentido de convalidar el indulto, que a su vez fue objeto de una abstención o nulidad por parte de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bien, gracias al abogado penalista Luis Lamas Puccio. Muchas gracias por responder estas preguntas y su valor, sobre todo técnico, a la coyuntura política. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Hasta otra oportunidad.